UACJ-TV presenta. Amigos, el gusto por la alimentación tiene origen en la cultura. La alimentación de los pueblos es uno de sus rasgos distintivos. Es difícil que una sociedad tenga los mismos gustos que otra en cuanto al sabor de los alimentos se refiere, y en especial cuando hablamos de sus platillos típicos. Pero cuando todo esto se ve mermado por la economía familiar, pues existen diferentes formas de adquirir esos productos, y el día de hoy en este espacio de Diabesidad, donde abordamos el tema de esta situación de diabetes y obesidad, vamos a abordarlo desde otro punto de vista, vamos a plantearlo desde este aspecto económico que también es muy importante analizarlo, y por ello hemos invitado al doctor Benjamín Carrera, profesor investigador de la UACJ, adscrito al programa de economía. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues estamos a la orden. Claro que sí, pues estamos hablando de acciones y políticas de nutrición en nuestro país. Estamos hablando de, en este segmento, pues de esta situación desafortunada de muchos mexicanos que están padeciendo diabetes, obesidad. Y también un elemento importante indudablemente tiene que ser los ingresos que reciben las familias mexicanas para poder abastecerse, para poder hacer su canasta básica, que en ocasiones pues son alimentos poco nutritivos quizás, pero ¿qué es lo que nos habla la economía? ¿Qué es lo que nos dice la economía en relación a esto? Bien, sí, sin duda el tema que usted comenta de los ingresos relacionados con la alimentación es muy importante, porque hay que recordar que la única forma en que la gente puede adquirir alimentos pues es con un ingreso. Un salario que va y compra a las tiendas es lo que va a consumir. Es claro que los seres humanos necesitamos alimentarnos para poder tener energía y poder trabajar y hacer lo que se tenga que hacer, pero el tema de los ingresos en México desafortunadamente ayuda poco a que la alimentación de los mexicanos sea balanceada, sea equilibrada, bueno vaya, sea suficiente incluso. Hay una serie de datos interesantes sobre el ingreso. Justo acaba de publicar el Coneval, que es un organismo oficial que se encarga de medir cosas como la pobreza, cosas como el ingreso. Presentó esta semana algo que ellos le llaman el índice de tendencia laboral de la pobreza. Eso significa cuánto gana la gente, cuánto está ganando la gente de su ingreso, y presenta datos un poquito duros de entender, pero que finalmente nos pueden ayudar a explicar esto. Nos dicen ellos en este informe que acaban de hacer que el 55% de los mexicanos no alcanzan con lo que ganan para poder adquirir una canasta alimentaria básica. Lo básico, pues no digamos lujos, no, nada más lo básico. 55% de toda la gente que está trabajando no alcanza. Si esto lo traducimos a personas, resulta que tenemos 62 millones de mexicanos que no alcanzan con lo que ganan para tener la posibilidad de adquirir una canasta básica, ¿no? Entonces, eso habla de que hay un problema serio. Pero lo más complicado del tema es de que en los últimos 2 años estos mexicanos, estos 62 millones de mexicanos han ido creciendo. Es decir, en el 2012-13 eran 60 millones y ahorita son 62 millones. Entonces significa que hay un problema de que la gente se está haciendo cada vez más pobre, y por eso es difícil que podamos pensar en que van a poder pensar en comer sano o en comer en mejores condiciones, ¿no? Claro, y sobre todo porque cuando hablamos de nuestro país, cuando hablamos de México, pues se nos visualiza quizás en el norte como que se tienen los mejores salarios, pero también las condiciones geográficas y económicas en las que vivimos pues hacen que la economía sea más limitada en muchos sentidos, porque quizás aquí el aumento de las cuestiones de la gasolina, la electricidad, o en estos climas tan extremos en los que vivimos en el norte, más la canasta básica que se tiene que adquirir en una familia en ocasiones de 4, 5 o 6 miembros, pues es una percepción errónea. Sí, es erróneo, porque aquí se ha estado manejando que en Ciudad Juárez es una de las economías donde no hay inflación. Eso es una mentira. Ya se ha demostrado por varios, no nada más por lo que trabajamos nosotros. Recuerdo ahorita algunos trabajos de la gente del Colegio de la Frontera Norte, donde dicen, no es cierto, en Juárez la inflación es del doble que a nivel nacional, sobre todo arrastrando el tema de la homologación del IVA del 11 al 16%. Eso provocó que la inflación en Juárez
relacionado con el tema de los alimentos se haya ido a más del doble. Estamos hablando de que hay una inflación promedio en el país de entre el 4 y el 5%. Aquí en Juárez estamos hablando de casi el 10%. No es gratuito que la gente esté consumiendo alimentos chatarra por un componente muy especial, que es el tema del azúcar. Resulta que el azúcar es el alimento más barato que permite que la gente tenga energía. Por eso es común que la gente consuma refrescos, pero no lo hace porque le guste el refresco, sino porque sabe que de esa manera se puede hacer llegar de energía de una forma muy rápida y muy barata, ¿no? Claro, como economistas y ustedes que analizan todos estos procesos en el país, en el mundo, ¿cuál identifica usted es esta política económica del Estado mexicano que abona quizás a tener una mejor nutrición para la sociedad, o quizás no lo hace y entonces estamos precisamente ante el riesgo de aumentar estas tasas de enfermedades, tanto de la diabetes como de la obesidad? En realidad, no, la posición que yo tengo es muy crítica al respecto, no se está haciendo algo adecuado. Está ahorita anunciándose y trabajándose por parte del gobierno federal una estrategia, la famosa estrategia que le llaman la Cruzada contra el Hambre. Sin embargo, esa estrategia tiene varios problemas desde mi particular punto de vista, por lo siguiente. Partieron de un diseño equivocado, trataron de copiar un modelo que se hizo en Brasil, que se llamó Hambre Cero, que ya tuvo un éxito muy importante, pero allá, a diferencia de lo que está pasando aquí, es de que allá hubo recursos suficientes y un diseño adecuado de cuál era la problemática específica. Pero aquí tenemos casos tan absurdos que hay dos empresas que se encargan de bajar los recursos de la Cruzada contra el Hambre, y son la Pepsi-Cola y son la Gamesa. Es decir, los encargados de vender alimentos chatarra son los que están siendo encargados de bajar la alimentación a la gente con más problemas. Hay una contradicción evidentemente ahí, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, la semana pasada la Secretaría de Hacienda condonó montos millonarios a empresas que producen precisamente alimentos chatarras, entre ellas Sabritas y entre ellas otra, no lo recuerdo el nombre, millones de pesos que pudieran haberse utilizado precisamente para combatir la pobreza y la alimentación. Así es. Son de las decisiones que no entendemos, creo que ocurran. Por ejemplo, el caso de la Pepsi-Cola, la explicación que existe por la cual es la encargada, entre otras, de bajar los apoyos de la Cruzada contra el Hambre, es de que hay una relación familiar con la Secretaría de Desarrollo Social, que es Rosario Robles. Me parece que la hermana es la encargada de la área de mercadotecnia a nivel nacional, y eso explica pues de que le estén dando a este tipo de compañías eso, más en lo que usted comenta, claro, de la deducción de impuestos, ¿no? Pues todos estos conflictos de interés que están entrelazados de alguna manera desde la cuestión política, inclusive a veces gubernamental, y pues esto hace que desafortunadamente los que menos tienen son los más desprotegidos en ese sentido. ¿Qué le parece, doctor, si vamos a seguir hablando sobre este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero les presentamos a continuación la participación de la maestra Javiera Cavada, que pertenece a la Asociación del Poder del Consumidor. Hola, ¿qué tal? Pues es todo un gusto estar aquí con todas y todos, y pues ahora el Poder del Consumidor va a estar participando en estos segmentos de Diabesidad con UACJ-TV, y pues para nosotros es todo un gusto porque pues la idea es compartir la información en la mayor medida posible y ver de qué forma las y los consumidores pueden tener mejores opciones para alimentarse de una manera más adecuada. Entonces, bueno, pues poniendo un poquito en contexto, es importante mencionar que en la actualidad estamos viviendo un ambiente obesigénico que promueve obesidad, y bueno, no nada más obesidad, sino también diabetes. Entonces, hay que estar muy alertas, y también esto pues se ha dado gracias a la publicidad engañosa, la publicidad inductiva, y la ausencia de una real orientación en los etiquetados, en donde los etiquetados son sumamente confusos, son sumamente difíciles de determinar. Entonces vamos a estar dando consejos que sean de apoyo para las y los consumidores. En esta ocasión vamos a hablar de qué manera podemos escoger un mejor producto, o podríamos decir un producto que no sea tan dañino.
Entonces, un factor que es importante observar en las tiendas o en el momento de escoger algún producto es escoger aquel producto que sea lo menos procesado posible. ¿Y qué significa que sea lo menos procesado posible? Pues que no haya pasado por pues toda una gama de ultraprocesamiento o de ultraindustrialización para poder ser ofrecido o estar en el anaquel. Entonces, ¿de qué manera podemos detectar esto? Pues viendo la lista de ingredientes, hay que estar muy alertas a esta lista de ingredientes. Si la lista de ingredientes contiene más de 5 ingredientes, evítenlo o hagan lo posible por evitar este producto. Si tiene más de 5 ingredientes, quiere decir que es un producto que ya es un poco más procesado que un producto natural. Recordemos que lo idóneo siempre es recurrir a los alimentos lo más natural posible, lo menos procesado posible, y de esta manera vamos a poder proteger la salud de nuestra salud y de nuestras familias. No duden en consultar la página www.elpoderdelconsumidor.org, o también está la página de la Alianza por la Salud Alimentaria, de quien somos miembros, que es www.actuaporlasalud.org. Y precisamente esta semana la Asociación El Poder del Consumidor interpuso una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, contra la empresa Coca-Cola por rendir precisamente en una campaña engañosa en su producto Sidral Mundet, que contiene 12 cucharadas de azúcar, que para un niño representan 240% del máximo tolerable por la Organización Mundial de la Salud, en una publicidad engañosa. Interesante ver cómo la industria, las empresas buscan las maneras de que la sociedad, bueno, adquiramos estos productos, pero también el consumidor tiene que estar muy atento. Y también estamos compartiendo, amigos, con el doctor Benjamín Carrera, y estamos hablando de la economía y cómo esto impacta en las familias y en la adquisición de sus productos. Y hablábamos que esta campaña nacional contra el hambre, doctor, pues inclusive en algunos estados se han cerrado algunos comedores que han abierto en el inicio, y bueno, es interesante ver cómo quizás esta sea una respuesta a una necesidad de hambruna que vive un país o que vive una ciudad. Sí, es claro. Aquí mismo en la ciudad se han estado cerrando comedores, sí, porque no hay presupuesto suficiente. Se supone que hay un cálculo que más o menos cada platillo está costando alrededor de 15 pesos, y el recurso que se les dio hace un año no alcanzó ni siquiera para el primer mes, y se quería que la gente, por sus mismos recursos, pudiera financiar ese tipo de comedores, pero es imposible. Les doy un dato muy rápido. Acaba de salir una información del informe 2015 de Así Estamos Juárez, donde nos dice cosas interesantes. Nos dice que aquí en la ciudad, el 52% de la gente dice que no le alcanza el ingreso para sobrevivir. El 41% de las familias en Juárez dice que sí les alcanza apretado, pero sí alcanzan a salir, y únicamente el 6% de las familias en Juárez piensan que su ingreso es suficiente y les alcanza para ahorrar. ¿Cuál es el problema? Hay un dato que viene en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que es una información oficial que nos dice cuánto gastamos los mexicanos en alimentos, y en promedio en México la gente gasta el 80% de su ingreso en alimentos. Es decir, no hay suficiente dinero para poder pensar en comer alimentos de alta calidad. Bueno, la comida sana, la comida natural, tiene un costo alto. Si, por ejemplo, pensamos en los productos orgánicos, pues tienen un sobreprecio casi del 50%. Es difícil que la gente pueda alcanzar a comer estos alimentos de buena calidad, sobre todo por el tema del costo, ¿no? La gente tiene que buscar estrategias, la gente tiene que ver la manera en que alcance el dinero. Claro, y sobre todo ahora escuchando a Javiera, que nos habla de estas recomendaciones de ir a lo natural, a lo más natural, a los granos, a las frutas, a las verduras, y pues en ocasiones desconocemos las formas de preparar cuando
quizás se nos ofrecen productos pues muy llamativos y chatarra y pues los adquirimos y ahí se nos va mucho del gasto familiar, desafortunadamente, y pues es interesante analizarlo desde esta perspectiva. Doctor Benjamín Carrera, del programa Economía, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera dejar en el ánimo de los televidentes? Nada más agradecer el espacio, pedir a la gente de que efectivamente, como usted lo comenta, que estén informados, que estemos informados de lo que estamos comiendo, porque desafortunadamente nos venden cosas que no tienen que ver. Le comentaba ahorita fuera del aire, el famoso jamón que consumimos, que nos dicen que es de puerco, de res, no, es de pastas de aves. El problema es que en muchos países con esas pastas de ave hacen las croquetas para los perros. No quiero decir que sea algo que esté mal, simplemente que nos están engañando, no nos están diciendo realmente lo que tenemos que consumir. Y aquí hay un detalle, lo obligado a cuidar ese tipo de cosas pues es el gobierno. El gran problema es que no hay instituciones que estén cuidando los intereses de los consumidores. Claro. Eso sería... Y cuidar el interés del consumidor es una responsabilidad nuestra, así es que les invitamos a que ustedes estén atentos y también a que conozcan y nos informemos más sobre esto. Vean estas páginas y conozcan sus contenidos en la página elpoderdelconsumidor.org, también en fundaciondiabetes.org, alianzasalud.org.mx. Y les invitamos para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias de este segmento a través del correo de diaobesidad@uacj.mx. Lo tenemos ahí para que ustedes nos den alguna historia, algún comentario, algún tema que les gustaría que abordemos en este espacio de énfasis. Doctor Benjamín Carrera, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Con esto ya estamos finalizando el espacio del día de hoy. Les invitamos para que ustedes también estén atentos de la participación a través de nuestras redes sociales y en el correo de televisión @uacj.mx.